Tema 3 es la regresión a la media, algo interesantísimo. Tema 1 dijimos, acciones, propiedades y bonos por sobre cualquier falopa especulativa. Tema 2, 90% de los gestores profesionales de capital pierde contra el índice al cual siguen, así que atención, es muy difícil saber en qué empresa invertir y también es muy difícil saber en qué inversor invertir. Así que no les vendan humo ni que son los genios del gol. Y en general lo mejor es justamente eso lo que dicen que son unos chotos, es espectacular. Bueno, tema número 3, regresión a la media, esto es súper interesante. Países, industrias y asset classes rinden mucho mejor entrando tras 3 años de bajas seguidos. Y alguien hizo el análisis de el Country Mean Reversion, es decir, cómo se regresa a la media en términos de países entre 1903 y el 2007. Y cuando uno entra after 3 down years in a row, el average return, en vez del 13%, que es el promedio de todos los países de todos los años de este periodo analizado, se te va al 30% anual. Y la mediana de retorno, en vez de 10%, se te va a 20%. Y entonces acá puedes empezar a entender cómo hacen guita los que hacen mucha guita, porque la joda acá es, y lo que hay que tratar de entender entre todos, por eso esto no son consejos de inversión, sino que son como para tratar de entender algo. Si Philip Morris, que es la empresa capitalista, encima vendiendo algo súper polémico, polemiquísimo diría, le ha sacado 20% a la reinversión de su capital en periodo largo de tiempo, ¿cómo puede ser que haya inversores que le saquen más que el 20%? Si la mejor empresa de todas, en las cuales tienen como posibilidad, saca el 20%. Y porque en general están comprando lo barato cuando es barato y cuando algo se pone caro lo venden. Entonces no están en el retorno de toda la empresa en todo el periodo de toda su vida de la empresa, sino que ninguno de los grosos está haciendo timing de mercado excepto Soros, que sí lo hacía alevosamente y le salía súper bien, pero debía ser como Messi pateando tiros libres, tratando de dar un curso de cómo patear tiros libres. Imposible que alguien lo imite en ese timing de mercado espectacular. Pero sin embargo, otros que son recontragrosos lo han sido sin timear al mercado, sino comprándolo barato y vendiendo cuando algo se ponía caro. Y lo mismo en asset classes. Vemos este libro de Best Investment Writing, es del volumen 1, no el amarillo sino el otro, que en todos los años, en las asset classes que están midiendo acá en este ejemplo, es 12% anual, pero 33% anual cuando entras después de 3 años de baja. Y esto no quiere decir nada. No sé si no quiere decir nada, hay que analizarlo. Estaría hablando de la regresión a la media como un concepto, cada uno interpretelo como quiera. Tema número 2 o subtema número 2 de regresión a la media es que los fondos activos que suelen ir muy bien en un bull market, es decir, en un mercado donde todo sube, cuando alguien es el mejor en ese mercado que todo sube, en general le suele ir muy, pero muy mal en un bear market. Y esto es una locura total lo que voy a mostrar ahora. Alguien hizo en este libro de Winning the Loser's Game, rankeó 3.896 fondos y se fijó qué había pasado en un año super bull y qué había pasado después en el año que era un bear market. Y fíjense, esto pues es un delirio total sin sentido. El mejor fondo en un año bull market fue el fondo, terminó en el resultado 3.784 y atención, de 3.896 totales que son la muestra. O sea, el mejor terminó siendo de los peores totales. El 3, 3.892. O sea, son 3.896 la totalidad de la muestra esta. O sea, este fue casi el peor. Fíjense que acá 3.891 casi el peor también. 3.871 casi el peor. Entonces los resalté en amarillo, todos los que son chotísimos. Acá en el número 2 tenés a alguien que sabe gestionar el capital. Fue el 2 en un bull market y el 277 en un bear market. Acá en el número 6 tenés a alguien que sabe gestionar el capital. Fue 6 en un bull market y mitad de tabla en un bear market. Al igual que el 15, que fue 15 en un bull market y 1200 en el bear market. Pero la abrumadora mayoría de los fondos activos que suelen ir bien en un bull market, después les va para el orto cuando la cosa se pone picante. Y cuando la cosa se pone picante, es cuando mejor te tiene que ir. Porque lo mostré al principio. Sí o sí va a pasar en el futuro, no sabemos cuándo, pero en algún momento va a pasar que el mercado en su conjunto de las acciones yankee baje 50% de un sopetón. Y si a vos ahí te va aún peor que al mercado y perdés el 75 en vez del 50 y tenías un palo verde después de sangre suriraria y terminaste con 250 ese bear market, es una locura porque para volver al palo tenés que cuadruplicar la plata, lo cual es un delirio si pretendés el 10% anual, que es algo razonable para pretender, y no solo razonable sino ambicioso, porque la abrumadora mayoría de la gente pierde, y lo vamos a ver al final, contra el propio índice. O sea, casi nadie logra sacarle el 10% que le sacaría sin hacer nada, porque casi ninguno de nosotros puede no hacer nada, pues no nos da el cerebro, tenemos muchos egos cognitivos. Otro tema interesante, toda la vida existieron burbujas especulativas y todas esas burbujas siempre se dan sobre activos
que tienen potencial. Nunca hay una burbuja especulativa sobre algo que es una poronga. Siempre hay una burbuja especulativa sobre algo que potencialmente parece impresionante. Fíjense acá, por ejemplo, entre 1717 y 1722, terrible burbuja especulativa con British South Sea Company. Después en el mercado japonés, terrible burbuja especulativa en los 80. Entonces, esto pasa constantemente. Entonces, cuando algún bolastriste viene con un gráfico hasta acá y en este punto de acá me cuenta cómo la revolución de no sé qué garcha ha cambiado y que esto es súper útil para la humanidad, no sé qué, yo siempre digo lo mismo, que es: guarda, atención, solamente presta atención. No sé si esto será una burbuja especulativa o no, guarda. Pero guarda, porque las burbujas especulativas siempre se dan sobre activos que tienen mucho potencial. Nunca se dan sobre una garcha que no sirve para nada. ¿Está bien? Eso es un tema interesante. Otro tema interesante es: cuanto más largo el periodo de tiempo que uno analiza, más predecible se vuelve el futuro impredecible. Vieron que acá yo tengo, y lo voy a compartir a ver si se ve, la bola de cristal, que no sé dónde quedó ahora. Qué tristeza. Ah, no, está acá. Está acá al lado del libro. La bola de cristal, que siempre la tengo para boludear cuando me preguntan, tipo, che, ¿qué va a pasar la semana que viene con la medida que está diciendo Caputo? Ahora son las 5:00 del 12 del 12. En vez de estar escuchando a Caputo, estoy generando este contenido que estará diciendo alguna cosa interesante del futuro argentino. Bueno, y la gente está todo el tiempo tratando de predecir el corto plazo. Y el corto plazo es ridículamente impredecible. Si vos querés predecir algo, porque te gusta tener una bola de cristal en el escritorio, deberás predecir el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo el rango de posibilidades se va achicando. Lo que veíamos antes de, che, el 10% es en periodo largo de tiempo, igual cambia mucho, depende qué periodo te toque. Y acá fíjense, en la última columna, que es un periodo de 25 años, que es un montón de tiempo, tenés periodos de 25 años, donde una cartera diversificada de acciones rindió 5,9 anual, y periodos de 25 años en que rindió 17% anual. Así que sí, fíjense también el nivel de suerte que hay en la vida, que hay una persona que empieza a ahorrar e invertir en un momento que va a terminar su vida laboral con un 17, viento de cola de todos lados, y hay un pobre papanata que va a terminar en el 6%. ¿Está bien? Pero en periodos largos de tiempo, y por eso siempre lo decimos acá, en un periodo de 10 años vos podés perder plata en una cartera diversificada de acciones. Pero si el futuro se repite al pasado, que no necesariamente va a ser así, pero en periodo de 15 años no hay ningún periodo de 15 años donde una cartera diversificada de acciones tenga un retorno negativo. Lo peor que ha pasado históricamente es un retorno del 4,2 anual, lo cual es dignísimo. ¿Está bien? Y acá 2 o 3 datos de color interesantes más y vamos a seguir avanzando. Esto es de Ivy Portfolio, que es un libro que está muy bueno, que te cuenta cómo los gestores de capital de los endowments de las universidades grosas, tipo las Ivy Leagues, invierten la guita de las universidades, que es un desafío muy interesante porque gran parte de esa guita se usa en el día a día, entonces es muy difícil para esos gestores en qué invertirlo, cómo diversificarlo y qué sé yo. Y tiene acá un par de gráficos que están interesantes. Fíjense, el Total Return for US Stocks, es decir, cuánta guita anual, o sea, cuánta guita, perdón, todo el lifetime le ha sacado cada una de las empresas. Y fíjense que acá no hay una campana de Gauss, sino que están distribuidas muy locamente entre empresas que pierden guita, qué sé yo, y empresas que ganan guita. Pero fíjense que entre 1983 y el 2008 tenés una de 5 empresas, que son las que están acá a la derecha, una de 5 empresas retornó más del 300%. Pero una de 5 perdió más del 75%. Y la pregunta acá es, ¿vos sos lo suficientemente genio? Probablemente no, yo tampoco. Para descubrir acá cuáles son las empresas que están en este piloncito en vez de en este piloncito, bueno, qué sé yo, puede ser que sí, muy probablemente no. Y acá lo que tenés es el Compound Annual Growth Rate menos el índice, es decir, el retorno por sobre el índice de eso que vimos recién, ¿no? Y fíjense que vos tenés el 4%. Acá tenés 4% de, creo que esto está en porcentaje, sí, el 4% de las empresas que están medidas acá, que le sacó más de 30% extra por año en esta muestra de tiempo por sobre el índice. Y acá también hay algo interesante, porque que tienen que empezar a ilucubrar, y yo sé que esto es mucha información, pero está bueno como un centro. Y si alguno de estos libros le copan, en cada pantalla está el libro del cual salió gráfico, así que se lo pueden leer después. Lo interesante acá es que ese 30% es 30 por sobre el índice. Si el índice bajó, por eso Philip Morris es la empresa que mayor retornó y fue 20. Y Berkshire Hathaway también fue 20. Y Google y bla. Philip Morris porque el periodo era muy largo, al igual que Berkshire Hathaway, que son las dos en periodo muy muy largo que sacaron 20% en el compuesto. Pero esto no es tan zarpado, porque si el índice baja 50% y vos estás 30 arriba,
quiere decir que perdiste 20. Tenías 100 mil dólares, terminaste con 80 mil dólares. Eso es súper importante porque cuando vuelva el bull market, si vos solo perdiste 20, y lo interesante es que no podés evitar esa malaria o esa sangría, porque ni siquiera los más capos se dan cuenta exacto cuándo se va a hacer mierda todo, pero sí hay veces que es ridícula la situación y por eso cuando ves el balance de Berkshire Hathaway ves que hay veces que acumulan mucho efectivo y después se hace mierda todo porque están viendo que todo está bastante caro, pero no hay que salir a vender todo. Entonces de vuelta, como resumen en comparación con esto, es guarda, fíjense la cantidad de empresas que pierden más que el 30 versus el índice, que es el 18,6%, las pocas que ganan más del 30 contra el índice y cómo ahí sí, cuando vos comparás el Compound Annual Growth Rate versus por sobre el índice sería, ahí sí tenés como si fuese una campanita de Gauss un poquito más prolijita, ¿no? Y acá otro dato de color más referido a bonos, de este libro que está muy bueno, The Price of Time, que tiene un gráfico que empieza en el año 3000 a.C., que es un delirio, ¿no? Pero después lo vemos más en el presente, pero que recopilaron a cuánto habían estado las tasas de interés, y fíjense que si vos empezás en el año 300 a.C., que es acá, en donde estoy mostrando acá, ya estabas en 6% anual, ¿no? En este momento había monedas que mantenían más el valor, no estaban respaldadas en algún metal precioso, whatever. Y acá fíjense tú que las tasas bajan a cero, crisis del 30, pumba, y inflación zarpada en los 70 en Estados Unidos, las tasas pasan al 15%, pero muy poquito tiempo. Pero lo interesante acá es que, si se fijan un poco, entre 2 y 4% que todo este pedazo están casi todos los momentos de la historia. Por eso hace muy poco yo dije, y lo hice, voy a comprar a lo loco bonos del Tesoro estadounidense, pues están pagando más del 5% de tasa. Bueno, ahora ya no, duró muy poco, lamentablemente. Y eso también es contraintuitivo, y voy a dejar de compartir pantalla para decir esto. Pero otra cosa muy loca es que la gente, o la agilada en realidad si se quiere, pretende ganar, o sea, pretende, no sé, invierten, como hice yo, en el ETF este que sigue a una cartera de treasuries estadounidenses, y apenas invierten ya pretenden que suba eso. Y yo pretendía que eso baje. Entonces, y ahí la gente me decía, pero vos sos pelotudo, Santi, acabás de comprar esto y querés que baje. La respuesta es, obviamente quiero que baje porque soy joven, milagrosamente me está yendo bien en el laburo y tengo capacidad de ahorro, y al tener capacidad de ahorro quiero poner esa guita en algo que me dé más guita en el futuro lejano, no mañana. Entonces, si yo veo que hoy las tasas están en 5%, que es como lo vi en ese momento, lo que yo querría es que las tasas suban al 6%, así el precio de los bonos baja más. Y si baja más y yo sigo manteniendo mi capacidad de ahorro, voy a poder comprar más bonos. Y si después sube al 7, voy a poder comprar más bonos. Y como todo regresa a la media en el largo plazo, pero no se sabe cuándo, pero en algún momento regresa a la media, cuando regrese a la media me voy a forrar. ¿Está bien? Esa es la lógica. Y la lógica de la tasa quizás un poquitito más complejo, pero no tanta. Pero es, si vos tenías un bono hace muy pocos años que pagaba 1% anual y tenía tal precio y pagaba 1% anual, si después la tasa sube al 5% anual, para poder equivaler, pues si no habría alguien arbitrando los dos precios, el precio del bono tiene que bajar para que implícitamente pague también 5% el que pagaba 1% cuando se emitió. ¿Está bien? Entonces cuando suben las tasas, bajan los precios de los bonos.